Luego tendremos nuestra dinámica de preguntas y respuestas, las cuales pueden realizar a través de nuestras diferentes plataformas y con gusto los atenderemos. Les recuerdo enviarnos sus datos e información de contacto a través de nuestro correo ccbnekitlead@ccbnekit.com. Antes de iniciar, les indico nuestras próximas fechas en agenda. El día de mañana estará con nosotros una invitada especial, la licenciada Iris Torres, quien nos estará exponiendo el tema gestión emocional. La próxima semana, el día jueves 14, nuestro especialista Julio Marín nos estará compartiendo el tema principios básicos de metalurgia. Los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ccbnekit. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a nuestra ponente de hoy. Bienvenida, María. Gracias, Yasmín. Muy buenos días. Gracias a todos los que están conectados hoy jueves 7 de octubre, cuando son las 8:47. Gracias por su tiempo, atención y participación en esta webinar. Mi nombre es María Bermúdez, soy ingeniero industrial, egresada de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Tengo 15 años de graduada y 14 años de experiencia en materia de seguridad, higiene y ambiente. 13 años prestando servicios para esta prestigiosa organización, como es el Consorcio de Cogestión Benekit, específicamente en la sucursal 01, ubicada en la ciudad de Puerto Ordaz, municipio autónomo Caroní, estado Bolívar. Allí desempeño el cargo de especialista en seguridad, higiene y ambiente. Tengo la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados a la seguridad, salud de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente. Sin más preámbulo, vamos a pasar a nuestra agenda del día de hoy. Vamos a iniciar con un emotivo mensaje extraído de una cita bíblica extraída del libro de Proverbios. Luego pasaremos a el objeto de nuestra capacitación. Posteriormente, 3 conceptos básicos pero muy necesarios para el desarrollo del tema, como lo son seguridad industrial, comportamiento humano y accidente de trabajo. Factores que contribuyen a la accidentalidad, causalidad, enfoque actual de la seguridad, de la accidentalidad según la pirámide de Frank-Beer, la seguridad basada en el comportamiento, características, importancia y el modelo ACC, antecedentes, conductas y consecuencias. Nuestro mensaje del día de hoy. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Proverbios 12:25. Una cita bíblica muy bella y acorde con el desarrollo del tema. La seguridad basada en el comportamiento. El objeto de esta capacitación es promover la seguridad industrial basada en la transformación de aquellos comportamientos riesgosos o inseguros que influyen en la accidentalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de observaciones regulares acerca de cómo el personal que labora en áreas de riesgo realiza su actividad. Si cumple los programas, si cumple los procedimientos, si usa los equipos de protección, si respeta las señalizaciones, de tal manera que podamos reforzar la cultura de autoprotección en la cual la seguridad se constituye en valor de vida y contribuir a la mejora continua. Seguridad industrial. Nuestro primer punto de agenda. Cuando escuchamos hablar de seguridad industrial, siempre lo relacionamos con normas, equipos de protección, y es así. La seguridad industrial es una obligación de ley que se le impone a patrones y trabajadores que pertenecen a una organización, que se apoya en programas, procedimientos,
trípticos, señalizaciones, equipos de protección, cartelera y todo aquello que sirva para orientar o neutralizar o minimizar aquellas situaciones de riesgo que puedan afectar o lesionar a las personas en sus actividades de trabajo. Un concepto muy básico. Comportamiento. El comportamiento se define como acciones de un objeto u organismo, usualmente en relación con su entorno, mundo en estímulo. Puede ser consciente o inconsciente, público o oculto, voluntario o involuntario. En psicología, el comportamiento se define como todo lo que un organismo hace o cualquier interacción entre un organismo y su ambiente. Así lo definen cualquier interacción entre un organismo y su ambiente. Estos grandes filósofos como son Sigmund Freud y Friedrich Skinner, Sigmund Freud considerado padre de la psicología y Friedrich Skinner un gran psicólogo también. Dentro de la biografía de estos dos señores, les voy a mostrar un poquito lo que es parte de su biografía, porque me parece muy, aparte de ser interesante, muy acorde con el tema. Sigmund Freud, médico neurólogo austriaco, dentro de sus obras, fue considerado padre de la psicología, y dentro de sus obras resalta la teoría del psicoanálisis. Él decía que él quería demostrar que todo lo que hacemos lo hacemos de manera inconsciente. Solo una parte de las cosas que hacemos la hacemos de manera consciente. Mientras que Friedrich Skinner decía que los eventos relacionados con el aprendizaje cambian o modifican nuestro comportamiento y nuestra manera de actuar de acuerdo a ciertas circunstancias. Esa teoría del señor Friedrich Skinner me recuerda mucho a un presidente que decía, no es igual leer un libro a los 20, a los 30, 40, 50, 60 años. A medida que se va retroalimentando o vamos aprendiendo, el significado va a ser completamente diferente. El comportamiento está relacionado directamente con lo que son los actos humanos y los actos del hombre. Los actos humanos son aquellos que son originados desde la voluntad propia del ser humano, desde su propia voluntad, desde sus facultades. Tienen la particularidad que se hacen de manera deliberada y consciente, mientras que los actos del hombre son aquellos que carecen de voluntad, conocimiento y libertad. Como por ejemplo, el amor. El amor es un acto del hombre, que carece de voluntad, a veces de conocimiento y libertad. El toser, el estornudar, todos estos son actos del hombre. Un ejemplo de un acto humano, el razonar, la conciencia. Esos son actos humanos. Unos se hacen de manera deliberada y el otro de manera indeliberada. Accidente de trabajo. La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en su artículo 69, define accidente de trabajo textualmente como todo suceso que produzca en el trabajador o trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediato o posterior a la muerte, resultante de una acción que puede ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo por el hecho o con ocasión al trabajo. Tres conceptos muy básicos: seguridad industrial, comportamiento y accidente de trabajo. Factores que atribuyen a un accidente. Cuando los accidentes ocurren,
es porque uno de estos 3 factores alteraron el sistema o se ven involucrados, bien sea el elemento humano o el sistema hombre, la máquina o el ambiente. Si estos sistemas están en armonía, difícilmente va a ocurrir un accidente. Pero para que ocurran los accidentes, uno de estos 3 sistemas tiene que haber fallado. Tiene que haber una falla en uno de esos 3 sistemas. Causalidad. En estos tiempos es muy usual escuchar que los accidentes no ocurren por casualidad, sino por causalidad. Siempre hay una causa que es la que origina los accidentes. Esas causas pueden ser inmediatas y arrojan una consecuencia. Dentro de las causas inmediatas tenemos los actos y condiciones inseguras. Los actos inseguros son aquellos que tienen la particularidad que son provocados por el hombre a través de violación de normas, programas, procedimientos, el rehusarse a usar los equipos de protección, son provocados por el hombre, actos inseguros. Un ejemplo de un acto inseguro, cuando decido pasar un semáforo en rojo, cuando improviso las herramientas de trabajo, porque no las tengo y decido usar una que no están establecidas dentro del procedimiento, eso es un acto inseguro. El conducir un vehículo en malas condiciones, eso es un acto inseguro. Y las condiciones inseguras son condiciones subestándar, son condiciones que están allí y que tienen que ser corregidas para evitar accidentes. Por ejemplo, un derrame de aceite, el mismo semáforo, pero ya dañado. Fíjense ustedes, si paso el semáforo, es provocado por el hombre, es un acto inseguro, pero si el semáforo está dañado, es la máquina como tal, el equipo como tal, ya eso es una condición insegura. Un derrame de aceite, un montacarga que tenga algún desperfecto, alguna falla, una máquina, un vehículo. Cuando es la máquina que falla o es el ambiente, son condiciones inseguras. Cuando es el hombre que la provoca, son actos inseguros. Y estas causas inmediatas arrojan una consecuencia. Las consecuencias son incidentes o, en el peor de los casos, accidentes. Accidentes laborales. En esta lámina se está representando la estadística de accidentalidad de una empresa en el año 1999. Si nos ponemos a detallar un poco la lámina, podemos observar que en esa empresa los accidentes se generan por actos y condiciones inseguras. El 80% son provocados por actos inseguros y solo un 20% por condiciones inseguras. De ese 80%, un 60% se le atribuye a violación de normas y procedimientos y un 20% a factores personales. Ustedes se preguntarán por qué hoy, 22 años después, yo les estoy presentando una estadística del año 1999. Porque hoy, 22 años después, la mayoría de los accidentes de trabajo son provocados por actos inseguros. O sea, esa estadística con el tiempo se sigue manteniendo. Muy pocos son los accidentes que se dan por condiciones inseguras, porque hay una falla en el equipo, en la máquina, o la mayoría de los accidentes se dan por violación de normas y procedimientos o por factores personales. Factores personales que potencian el riesgo. Dentro de los factores personales que potencian el riesgo tenemos el nivel de instrucción. Esto es muy importante. Un trabajador que no está preparado para desarrollar una actividad, ese trabajador inmediatamente se convierte en una condición insegura, está incurriendo en actos inseguros. ¿Por qué? Porque no tiene el nivel de instrucción. Difícilmente
vamos a tener un resultado positivo cuando se realice una actividad de la cual desconocemos la manera de ejecutar. La personalidad. Un trabajador que tenga una personalidad que sea, imagínense, muy poco comunicativo, tímido, sufra de paranoia, de vértigo, y ese trabajador que sufra de vértigo o de paranoia, se le asigna un trabajo en altura, ese factor personal nos genera un riesgo. La salud, eso está más que claro. Cuando no gozamos de buena salud, difícilmente nos vamos a lograr concentrar o prestar atención a las actividades que estamos desarrollando. Y nuestros pensamientos van a estar concentrados en lo que estamos sintiendo en ese momento. Y cuando hay distracción dentro de las actividades de trabajo, la probabilidad de riesgo se incrementa. La motivación. Todas las empresas participan en la motivación de los trabajadores. ¿Qué tipo de motivación utilice? Bueno, cada empresa es autónoma en eso. Bien sea una motivación monetaria o, por ejemplo, empresas como McDonald's. Para nadie es un secreto que McDonald's hace un reconocimiento mensual al mejor trabajador, al trabajador del mes. Y un trabajador que está desmotivado es un trabajador que se queja, un trabajador que no hace el trabajo de la mejor manera. Y ese factor personal, que es la motivación, incita a la accidentalidad. Un trabajador que está motivado, que está en óptimas condiciones, es un trabajador que va a realizar sus actividades rutinarias de trabajo de la mejor manera. El inadecuado manejo de las emociones. En los procesos productivos, sobre todo cuando tenemos procesos productivos de envergaduras, está prohibido el uso de teléfonos celulares. ¿Por qué? Por este factor personal, que es el inadecuado manejo de las emociones. Imaginemos por un momento un montacarguista que esté realizando una actividad o levantando una carga, y en ese momento recibe una llamada, y esa llamada es la muerte de un familiar, y no sepa manejar sus emociones. Entonces, ese es un factor personal. Bueno, yo creo que eso es algo que nos afecta a todos, ¿no? Nos pudiera afectar a todos en un determinado momento. Y es un factor personal que incide en el riesgo. La atención y concentración. Cuando estamos en el lugar de trabajo, pero no estamos atentos y concentrados en lo que estamos haciendo, la probabilidad de accidente se incrementa. El pensamiento. Esto tiene mucho que ver con la atención y concentración. Una persona que esté pasando por un proceso de divorcio, la pérdida de un ser querido, este año que ha sido tan atípico con la pandemia, todos nos hemos visto afectados por la pandemia. No logremos manejar nuestras emociones y dominar nuestros pensamientos, lo llevamos hasta el lugar de trabajo. Esos son factores personales que potencian fuertemente el riesgo. Enfoque actual de la accidentalidad según la pirámide de Framberg. En años posteriores, la pirámide, el enfoque de la accidentalidad basado en la pirámide de Framberg se hacía desde la cúspide, desde la pirámide hasta la base. Es decir, era un enfoque netamente reactivo. Tenían que ocurrir los accidentes, esos accidentes mortales o con pérdida de tiempo, para hacer las expertices y determinar si ya habían ocurrido accidentes serios, accidentes leves o incidentes, hasta finalmente llegar a la base, que es actos y condiciones inseguras. En la actualidad ese enfoque se ha tratado de cambiar y mejorar. Ahora se estudia la pirámide desde abajo hasta la cúspide. Es decir, se busca la manera de corregir esos actos riesgosos y mejorar las condiciones inseguras
Y cuando se trabaja la base de la pirámide, difícilmente van a ocurrir incidentes, accidentes, mucho menos accidentes serios o accidentes mortales que impliquen pérdida de tiempo. ¿Qué es la seguridad basada en el comportamiento? La seguridad basada en el comportamiento es una metodología proactiva de mejora continua de la seguridad. El objetivo es la reducción de accidentes como resultado de la transformación de comportamientos riesgosos en hábitos seguros. ¿Es posible cambiar esos comportamientos riesgosos? Sí, es posible cambiar esos comportamientos riesgosos. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante observaciones directas en el ambiente de trabajo. Un supervisor que tiene la responsabilidad, un líder de área que tiene la responsabilidad de buscar un supervisor dentro de su equipo de trabajo, se va a basar en los antecedentes. Y los antecedentes tienen que ver mucho con el comportamiento. Si ese supervisor tiene trabajadores que tienen un temperamento grosero, reposero, le aseguro que no, ese líder no va a buscar a este trabajador como supervisor del área. Él va a buscar a la persona más acorde. ¿Cómo podemos cambiar esos comportamientos riesgosos en hábitos seguros? Con capacitaciones, con retroalimentación. Un trabajador que es contratado y diariamente se le recuerda que tiene que usar el equipo de protección. ¿Cuál es la importancia de usar el equipo de protección? Al cabo de un tiempo no muy lejano, ese trabajador va a ser parte de su rutina de trabajo el uso del equipo de protección. Ya eso se va a convertir en un hábito. Entonces, sí es posible cambiar esos comportamientos riesgosos. ¿Cuáles son las características de la seguridad basada en el comportamiento? Es un enfoque proactivo, como lo vimos en la pirámide de Beer, y se estudia, se busca corregir la conducta o mejorar aquellas condiciones, aquellos comportamientos antes de que ocurran eventos no deseados dentro de las áreas de trabajo. Se busca la participación de los trabajadores. Cuando constantemente le estamos recordando al personal, lo estamos retroalimentando, de cómo es su desempeño, este trabajador se va a hacer parte del proceso. Ese trabajador, como el ejemplo que colocábamos anteriormente, va a llegar un momento que el trabajador se hace parte de su rutina de trabajo y no solamente va a estar pendiente de cumplir los procesos él, sino de que sus compañeros también cumplan los procesos como tienen que ser, porque va a saber que si hay una falla, se afecta completamente el sistema. Va dirigido a comportamientos específicos, sí, aquellos comportamientos riesgosos e inseguros, basado en la recolección de datos. Esto lo vamos a ver un poquito mejor en el modelo ACC, antecedentes, conductas y consecuencias. Retroalimentación continua del desempeño. Cuando estamos constantemente haciéndole ver al trabajador que el trabajo, retroalimentando sus actividades de trabajo, esto de una manera u otra, estoy segura que va a mejorar el desempeño de ese trabajador. Y por supuesto, si se cumplen todos los principios, automáticamente estamos contribuyendo a lo que es la mejora continua. Ahora pregunto, ¿por qué es importante la seguridad basada en el comportamiento? ¿Por qué consideran ustedes que es importante la seguridad basada en el comportamiento?
Disculpen, es para que por favor respondan. Si quieren por el chat, a través del chat nos pueden responder esa pregunta que está realizando María. ¿Por qué es importante la seguridad basada en el comportamiento? Bueno, en el año 2015 hubo un accidente aéreo que generó gran conmoción a nivel mundial. Una aerolínea, la aerolínea Germanwings, contrató un piloto, Andrea Lubis, se llamaba el piloto, no sé si tienen conocimiento de ese caso. Lo cierto es que el piloto provocó deliberadamente la caída aérea de la aeronave. Cuando se hicieron las experticias, en ese momento el piloto, el copiloto, el piloto salió de la cabina de control y quedando al mando el copiloto, Andrea Lubis. El copiloto cerró la cabina de control y estrelló la nave. Cuando estrella la nave, después que se hicieron las experticias, se determinó que el señor Andrea Lubis había pasado por tratamientos psicoterapéuticos por tendencia al suicidio. Tenía tendencia al suicidio. En ese momento tenía problemas económicos. Su pareja de 10 años estaba embarazada para el momento y económicamente, financieramente estaba, bueno, así lo dice textualmente el informe, estaba quebrado. Aparte de eso, de los problemas financieros, tenía estrés laboral. Estaba consumiendo fármacos. Fíjense cómo una conducta arriesgó todo el proceso de una organización. Una conducta negativa puede poner en riesgo todo un proceso de una organización. Por ejemplo, en los talleres, si hay una conducta que tiene tendencias psicóticas y no estamos conscientes de esa conducta y no es corregida, esa conducta puede generar un mal en el proceso, puede dañar el proceso y eso generaría grandes pérdidas a la organización, pérdidas financieras. Y bueno, en el caso de esta aerolínea fueron pérdidas de vida, pérdidas financieras y otros tipos de pérdidas. Entonces el comportamiento sí es importante. ¿Por qué? Ahí es cuando hablamos del principio o modelo ACC, antecedentes, conductas y consecuencias. Todos los antecedentes van a arrojar una conducta y esa conducta va a arrojar una consecuencia. La consecuencia puede ser favorable o desfavorable para la organización. Y una consecuencia desfavorable genera pérdidas materiales, pérdidas económicas, todo tipo de pérdidas dentro de la organización. En esto es lo que se basa el modelo ACC. Gracias por su atención. Si tienen preguntas. Gracias, María. Excelente presentación. A partir de este momento comenzamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, hacerlas llegar a través del chat de nuestras redes sociales. Procedo en este momento a leer las preguntas recibidas. María, la primera pregunta. Por favor, María, ¿puedes dejar de compartir pantalla? Okay. ¿Cómo puede una empresa
estar segura que el personal que está contratando, o nuevo ingreso no representen un riesgo para la organización, partiendo del comportamiento. Bueno, la empresa puede estar segura que el personal que está contratando no representa un riesgo si realizan las pruebas que son determinadas para la contratación, como es la prueba psicotécnica, la prueba física y la entrevista. Ahorita, por cuestiones de presupuesto, muchas de las empresas no realizan lo que es la prueba psicotécnica. Y la prueba psicotécnica es determinante para saber qué esperar de el trabajador o la persona que se está contratando. A través de estas pruebas, tanto física como psicotécnica y la entrevista, es la única manera de determinar qué esperar del trabajador o de la persona contratada. Gracias, María. Otra pregunta por acá. ¿Es posible detectar los comportamientos riesgosos en una organización? Sí, es posible mediante observaciones directas. Un líder de área siempre va a saber qué esperar si sus trabajadores tienen una conducta determinada. Cuando este trabajador está pasando por un factor personal, siempre lo va a exteriorizar. Creo que la manera más adecuada de determinar es mediante la observación directa. Un cambio de conducta, cuando un trabajador, una persona está, en este caso, afecta mucho lo que son los factores personales. Cuando un trabajador está pasando por un factor personal, es muy difícil no exteriorizar. Y si el supervisor está en la capacidad, está diariamente, hace las observaciones rutinarias, conoce a su personal, créeme que va a estar en la capacidad de determinar. Perfecto, gracias María. María, por acá, buenos días María, excelente y muy completa la presentación. La pregunta es, ¿cuál es el plan más importante para garantizar un comportamiento adecuado en prevención? El plan más importante, primero es involucrar completamente el área de trabajo. Segundo, planificar las inspecciones rutinarias. Y tercero, siempre, por lo menos para la persona de seguridad, que es mi caso, estar en contacto, interactuando con el líder de área para saber de qué manera podemos mejorar la conducta de aquellos trabajadores que ponen en riesgo a la organización. Hay trabajadores, hay un caso de una costurera. Esa costurera pasó por un proceso de la muerte de un familiar y un divorcio. Eso la convirtió a ella en una persona paranoica. Ella sentía que todo el mundo la estaba acechando. Se sentía acechada, perseguida. Entonces, el mejor plan que se puede hacer, y para mejorar la conducta de los trabajadores, no hay otra manera que retroalimentarlos, las inspecciones rutinarias de trabajo, las inspecciones directas. Creo que es la manera más acorde. O sea, son dos puntos que no pueden faltar en el plan. Y como tercero, siempre esa interacción entre el supervisor, los trabajadores y el especialista de seguridad. Gracias María por compartir con nosotros esta mañana. Culminamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Les recuerdo que tenemos fechas programadas en agenda. El día de mañana estará con nosotros una invitada especial, la licenciada Iris Torres, quien nos estará exponiendo el tema gestión emocional. La próxima semana, el día jueves 14, nuestro especialista Julio Marín nos estará compartiendo el tema
Principios básicos de metalurgia. Le cedo el micrófono en este momento a María para que se despida de las personas que nos acompañaron en nuestra transmisión. Gracias, Yasmín. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias por su tiempo, atención y participación en esta webinar. Nos vemos en una próxima oportunidad.